Perlas del libro de Lucas. La oración forma parte del desarrollo del cristiano y la oración debe darse cuando los tiempos son buenos y cuando los tiempos son malos. Hemos de aprender a relacionarnos con los niños. ¿Cómo miramos a los niños? ¿Los vemos como personas por los cuales Cristo derramó su sangre? La vida eterna y la ley están íntimamente relacionados. Hay ocasiones en las cuales no podemos entender algunos mensajes de la palabra de Dios. ¿Por qué se da eso? Y hemos de aprender nosotros a clamar siempre, a pesar de que la gente nos diga que nos callemos. Gracias te damos, buen Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Suplicamos tu guía, tu dirección, y que nos ayudes a discernir, Señor, las perlas de este capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lucas capítulo 18 inicia con una parábola de la viuda y el juez injusto. El lenguaje que se utiliza aquí, el modelo que se utiliza aquí, es muy similar a la del mayordomo infiel que hemos estudiado en Lucas 16. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre. ¿Qué quiere decir no desmayar? No desanimarnos, no dejar de lado la oración por cualquier otra causa, por más aparentemente justificado que sea, porque no hay justificación para dejar de orar. Sobre la necesidad de orar siempre. Prestemos atención a esa palabra, la necesidad de orar siempre. Jesús amonesta a sus discípulos a no cansarse de orar ni a desanimarse en la oración. Ese es el mensaje, la necesidad. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a los tesalonicenses, orad sin cesar. No desmayes. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Un juez terrible, un juez que no era temeroso de Dios. Miren el ejemplo que pone aquí Jesús en esta parábola. No es que Jesús esté justificando o esté avalando un trato injusto contra una persona que está demandando justicia. Pero nos pone este ejemplo porque en ocasiones nosotros cuando oramos a Dios, llegamos a creer que Dios no se interesa en nosotros. Incluso algunos llegan a creer que Dios no existe porque sus oraciones no son respondidas como ellos quieren. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Miren qué tal descripción de una persona desalmada, terrible. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué tal ejemplo, verdad? ¿A quién se está pidiendo justicia? ¿A quién se está dirigiendo esta mujer? Y en esta parábola, ¿a quién representa este juez injusto? ¿Quién es el que va a responder la petición? Miren la figura con la cual Jesús está representando a Dios. ¿Por qué? No porque Dios tenga esa forma de pensar, sino porque a veces nosotros, cuando no recibimos respuesta a nuestras oraciones como queremos, llegamos a imaginarnos a Dios como un ser frío, duro, que no existe,
que está interesado en otras cosas, pero menos en nosotros. Somos nosotros los que empezamos a mirar a Dios de una forma tal. Y Jesús dice, aunque te imagines que Dios es así, sigue orando, sigue. Por lo menos para que no resultes cansador, te van a responder, te van a dar lo que pides. Ora sin cesar. De los versículos 6 y el 8, ¿qué nos dice? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman a pesar de que sientas que Dios no te escucha, a pesar de que sientas que Dios no se interesa en tus necesidades, sigue orando. Sigue orando. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por esta última frase del versículo 8, hay quienes consideran que esta exhortación de Jesús es para los tiempos finales, cuando las cosas se pongan difíciles, cuando vengan los engaños, cuando las señales anunciadas por el Señor estén en todo su apogeo. El Hijo de Dios, la hija de Dios debe seguir orando, debe seguir suplicando. ¿Hallará fe en la tierra? Para que la fe no se pierda en la vida de los hijos del pueblo de Dios, para que esa fe no se pierda, hay que tener una relación estrecha con Dios. Hay que conversar con Él, hay que orar sin cesar. Caso contrario, la fe se irá muriendo, porque la fe va a ir creciendo en la medida que nosotros nos relacionemos más con Dios, en la medida que nosotros aprendamos a depender más de Él. Parábola del fariseo y el publicano. En esta parábola, la perla, ¿cuál es? No necesitamos esforzarnos por parecer buenos ante Dios. Recuerda, no necesitas esforzarte por parecer bueno ante Dios, porque Dios te conoce, Dios me conoce, Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestras motivaciones, de nuestras intenciones. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quiénes está dirigida esta parábola? A los autosuficientes, a quienes consideran que lo saben todo. No solo son autosuficientes, no solo son soberbios, narcisistas, las personas que están fuera de la iglesia. Recuerden que este mensaje es para los que están dentro de la iglesia. A unos que confiaban en sí mismos, arrogantes. ¿Qué les dice? Les cuenta la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un contraste tremendo, ¿verdad? Pero con esto no se está generalizando, no se está diciendo que todos los fariseos eran malos, sino que la gran mayoría estaba en ese camino. ¿Y qué hace el fariseo cuando ora? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hace un recuento de todas sus obras buenas, de todos sus esfuerzos para mostrarse digno de recibir la corona de vida. Pero recuerden, la corona de vida no se gana por el esfuerzo que hagamos. Más adelante vamos a ver al joven rico. Se esforzó por guardar los mandamientos y en la misma línea encontramos a este fariseo. Doy mis diezmos, ayuno, no soy como ellos, soy buena gente, no soy malo. Se estaba justificando
a sí mismo. Pero no necesitamos esforzarnos para ser buena gente ante Dios. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Acéptame como eres. Entra a mi vida. Transfórmame. Él nos conoce. La oración del publicano no fue acepto por Dios. La oración, del fariseo, la oración del publicano sí fue acepto por Dios. El fariseo se esforzaba por parecerse lo mejor. No mencionen en ningún momento su necesidad de buscar a Dios, su necesidad de pedir perdón. El publicano sí. Nosotros necesitamos constantemente confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Necesitamos entender que dependemos de Dios, que todo lo que tengamos de virtudes, de bueno, todo viene de Dios. Insisto, no necesitamos esforzarnos para ser buenos ante Dios. Él nos conoce. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién descendió justificado? El publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece va a ser humillado, será rechazado, no es acepto por Dios. La relación de Dios con nosotros es una relación de amor. Dios ha hecho por nosotros todo lo que ha hecho por amor y espera que nuestro servicio sea por amor. Y dentro de esa relación no hay lugar para la autosuficiencia, no hay lugar para la soberbia, no hay lugar para el autoencumbramiento. No lo hay. Los versículos 15 al 17, Jesús habla acerca de los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Y aquí la perla que nosotros encontramos es, si quieres, tómalo como pregunta: ¿cómo tratas a los niños? ¿Cómo tratas a tus niños? ¿Cómo tratas a los niños de la iglesia? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo los tratas? ¿Ves en ellos candidatos al reino de los cielos? ¿Ves en ellos personas por los cuales Jesús murió, Jesús derramó su sangre? ¿Ves en ellos o no ves en ellos eso? Los discípulos no habían entendido. Creían que el hecho de que los niños se acercaran a Jesús era pérdida de tiempo, como hoy en día muchos consideran algunas cosas dentro de las iglesias, ¿no?, donde los niños no tienen cabida. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Dice, de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué de los tales? Porque los niños, ¿han visto ustedes la forma de confiar de los niños? Si el padre les dice a las 3 de la mañana, vamos, se van a tomar de su mano y van a ir. Si en una circunstancia el padre tiene que decir, lánzate, el niño se va a lanzar porque está viendo al padre. Ese grado de confianza, esa forma de creer, es el que necesitamos nosotros desarrollar. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Encontrará fe el Señor cuando venga? ¿Va a encontrar fe cuando aprendamos a confiar como un niño confía en sus padres? Eso, que nosotros aprendamos a confiar en Dios, como sucede con los niños.
de los tales es el reino de los cielos, y recibir el reino de Dios como un niño. Su capacidad de perdonar, su capacidad de pasar por alto ofensas, sobre todo su capacidad de confiar, su capacidad de estar siempre atentos a la palabra de Dios. De los versículos del 18 al 30 nos encontramos con la historia del hijo pródigo. Aquí la principal perla que encontramos es la relación estrecha que demuestra Jesús, que pone Jesús entre la vida eterna y las leyes de Dios, los mandamientos. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Miren, la preocupación de este hombre es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús pudo haberlo dicho como hoy en día la gente dice. Los que consideran que las leyes de Dios ya no están vigentes, dicen: cree solamente. Jesús muy bien pudo haberlo dicho esto al joven: cree. Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Solo Dios es bueno. ¿A mí por qué me dices bueno? Y continúa Jesús dándole las indicaciones, respondiendo a la pregunta de este hombre: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es su pregunta. Y ahora Jesús le dice: los mandamientos sabes. Miren la relación estrecha que pone Jesús entre la vida eterna y la ley de Dios. Los mandamientos sabes, y se pone a enumerar. ¿De dónde son estos? De los 10 mandamientos. ¿Verdad? De los 10 mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Les menciona o le menciona a este joven todo la segunda parte del decálogo, los versículos o las leyes 6 al 10. Está poniendo en estrecha relación la vida eterna en la forma como te relacionas con tus semejantes. Y Jesús deja en claro que la ley de Dios tiene un lugar y debe tener un lugar en la vida de todo candidato al reino de los cielos. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo he hecho. Y ahora Jesús le va a demostrar a este joven que le falta algo. Hay algo que le falta. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Primera orden: vende todo lo que tienes. ¿Ah? Segunda orden: dalo a los pobres. Tercera orden: sígueme. De cumplir la primera y segunda orden, hará que este hombre tenga tesoros en el cielo. Recuerden el principio: donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu tesoro está en los cielos, tu corazón estará en los cielos. ¿Cuál era el problema de este hombre? Su problema era que había convertido a sus riquezas, su dinero, en su Dios. Él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. No es fácil dejar tu Dios, porque los dioses que nos vamos creando, que nosotros vamos formando, se van arraigando a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar. Son creencias íntimas que tiene cada persona. Es su Dios. Y no es fácil renunciar a nuestros dioses. Y cuando el Señor le dice: vende todo lo que tienes, le está diciendo: renuncia a tu Dios. Su riqueza era su Dios. Y él no quiso. Se había esforzado por guardar los mandamientos, pero había olvidado el principal: poner a Dios en primer lugar.
hacer de Dios el Señor de su vida. Pero ¿qué ha hecho Jesús? Ha dejado en claro que la ley de Dios tiene relación directa con la vida eterna. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Ser rico no es pecado. Ser rico no te excluye del reino de los cielos. Los ricos son los que sostienen la obra. Las personas que tienen dinero son los que contribuyen con grandes cantidades para que la iglesia cumpla su misión. Hay ricos temerosos de Dios. José de Arimatea era un rico, y él fue quien puso sus riquezas al servicio del Señor para enterrarlo. El problema es cuando hacemos del dinero nuestro Dios. El problema, insisto, no es el dinero. También Pablo escribe: el problema es el amor al dinero. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es casi imposible, por no decir imposible, que un camello ingrese por el ojo de una aguja. Miren, que un rico ingrese en el reino de Dios. Pero no es imposible. Los que lo oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Allí entra el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va a tocar los corazones. Es el Espíritu Santo quien va a ir transformando nuestras creencias, nuestras formas de pensar. Allí entra la obra del Espíritu Santo. Para nosotros es imposible. Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Es imposible. Pero para Dios no es imposible. Es imposible que una persona que ha convertido sus riquezas en su Dios se arrepienta. Pero para Dios no es imposible. Él puede transformar tu vida. Solo debes dejar que ingrese. Solo debes decir auxilio y Él irá en tu auxilio. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro le está diciendo: nosotros hemos dejado todo. Y en verdad, ellos lo dejaron todo. Cuando Jesús les dijo: sígueme, ellos le siguieron dejando todo. ¿Y qué les responde Jesús? De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en esta vida. Las bendiciones de Dios se prometen para esta vida, para ahora. No solo para el futuro. Algunos sostienen de que, bueno, debo vivir pobre toda mi vida. Dios nos ha llamado a ser cabeza, no cola. Para esta vida. ¿Y qué más? Y en el siglo venidero, la vida eterna. Doble recompensa. En el presente, hacer de nuestra vida un pedacito de cielo. Y la otra recompensa, la final, la mayor, la vida eterna. Quienes lo dejan todo, no se mueren de hambre. Quienes renuncian a todo, no quedan en el desamparo. Las bendiciones están prometidas para aquellos que con fe ponen a Dios en primer lugar y hacen de Él su Dios y Señor. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Una vez más Jesús les va a tocar el tema de fondo. ¿Cuál es su misión? ¿Para qué ha venido? Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús enseñó a sus discípulos con las Escrituras lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús. Pero hay quienes sostienen que
Jesús no tiene cabida en el Antiguo Testamento. Mentira. En el Antiguo Testamento también están en acción los tres personajes de la deidad, solo que no tienen el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. La explicación es clara, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía con los discípulos? Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. No necesitamos tener un problema fisiológico, un problema orgánico, no necesitamos tener un problema cognitivo para no entender. El problema de los discípulos no era un problema cognitivo, no era un problema de falta de atención, de falta de comprensión. El problema de estos hombres era lo que dice Lucas 24:21. Ellos esperaban que Jesús sea el que redima a Israel, Jesús sea el Cristo que se siente en el trono de David y expulse a los romanos. Esa era la verdad que ellos manejaban sobre el Cristo. Para ellos el Cristo era eso. Entonces cuando Jesús les habla de muerte, Jesús le habla de acerca de ser maltratado, escupido, abofeteado, luego morir y luego resucitar, esto ni siquiera hizo mella en sus creencias. ¿Por qué? Porque lo que no nos interesa, no lo recordamos. Lo olvidamos en poco tiempo porque no nos interesa. Hay mucha gente que se encuentra con grandes verdades en la Biblia, pero como sus creencias son diferentes a lo que dice la Biblia, desestiman lo que dice la Biblia y continúan con sus creencias. Y por eso no entienden la Biblia. Por eso es que continúan año tras año con sus mismos errores, porque no dejan que la Biblia los libere. El problema de los apóstoles eran, ¿qué cosa? Sus ideas, su forma de pensar, sus ideas preconcebidas acerca del Mesías. Hoy en día hay personas que tienen ideas acerca de la segunda venida de Cristo. Y cuando la Biblia dice que será como un relámpago, aquellos que creen que va a ser de forma secreta, no toman en cuenta esos pasajes. En los versículos finales nos habla acerca de la sanidad de un hombre ciego de nacimiento, un ciego que recibe la vista. ¿Cuál es la perla en esta parte? La perla es, tenemos que aprender a clamar a pesar de que la gente nos calle. Tenemos que aprender a creerle a la gente cuando nos dice, allí está Jesús. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre ciego, con seguridad que había escuchado de Jesús, porque cuando escucha que Jesús está pasando, se pone a clamar, se pone a gritar. Clama a mí, dice el libro de Jeremías, y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este hombre se puso a clamar, a gritar, Jesús, hijo de Nazaret, o hijo de David. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. En ocasiones van a haber personas que se van a poner como obstáculo para que no llegues a Jesús. Sigue clamando, sigue clamando. Aunque te digan que te calles, sigue clamando. Y este hombre continuó clamando. Y cuando tú continúas clamando, a pesar
de que los demás te digan que no lo hagas, a pesar de que las circunstancias te digan que no lo hagas, como en el caso del juez injusto. Clama, clama, la necesidad de clamar. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Jesús decidió responder este clamor, estos gritos. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Si el Señor hoy día te pregunta, ¿qué quieres que haga en tu favor? ¿Tienes claro cuál es tu necesidad? Este hombre tenía claro cuál era su necesidad. Y le dice, Señor, que reciba la vista. Quiero ver. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Recíbela. ¿Tienes claro tus necesidades? ¿Sabes lo que vas a pedir? A veces tenemos una lista extensa de pedidos. Y con seguridad que este hombre tenía una lista extensa de pedidos. Un mendigo a veces no tiene dónde quedarse. Un mendigo tiene un sinnúmero de necesidades, pero él tenía claro cuál era su principal necesidad. Quiero ver. Y Jesús respondió a ese pedido. No dejes de clamar, no dejes de orar. Luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Recibes una bendición de Dios, el Señor responde tus oraciones, alábalo, alábalo. Da gracias al Señor. ¿Con cuál de las perlas de este capítulo te quedas? Particularmente me quedo con: no necesito esforzarme para aparentar ser bueno ante Dios, porque Él me conoce. No necesito buscar palabras bonitas para presentar mi oración ante el Señor, porque Él conoce mis necesidades y me conoce a mí perfectamente. Preséntate ante el Señor y presenta tus pedidos tal cuales son. Él las conoce, solo espera que tú se los digas. Que Dios te bendiga.